Bueno, muy buenas tardes. Esta es la grabación para el 24 de junio. Es la última clase de este minicurso de matemáticas que pretendía abarcar como los temas más básicos, pero que permiten construir el resto en matemáticas. Eh, Faltan cositas, digamos, van a quedarnos unos temas pendientes. Eh, puede ser que, puede ser que haya una segunda parte de este curso que nos permita como abarcar temas de proporcionalidad, temas de trigonometría o de geometría avanzada. En ese caso, podemos pensar como en una segunda parte de este mini curso, pero estos 5 días tenían como intención abarcar esas bases profundas de todos los temas. Y esta última clase pues va a tener una parte de conteo y probabilidad, que sabemos que es un tema típico de todo examen, de todo examen pues o prueba estandarizada, y otra parte un poco de geometría básica, perímetros y áreas en específico para las figuras geométricas. Entonces vamos a empezar como ya hemos visto con ejercicios ejemplos, ejercicios en este caso vamos a empezar con la parte de conteo y probabilidad, entonces algunos ejemplos de eso. Eso nos permitirá, eso nos permitirá como, pues, ambientarnos, como saber de qué es lo que vamos a hablar, cómo salen estos ejercicios en contexto, cuáles son los tipos de pregunta que podemos mirar. Muy bien, entonces este es un ejercicio tipo Saber 11, un ejercicio real de la prueba Saber 11, y dice, en la tabla se muestran las cartas que conforman una baraja de póker. Esta baraja, digamos, tiene 52 cartas. Nosotros, digamos, alguna vez tuvimos que haber jugado póker o alguna cosa parecida con la baraja de póker en una finca, o si no, nos faltó calle. Y sabemos que de esa baraja de 52 cartas, la mitad van a ser rojas y la mitad van a ser negras. Esas pintas que son negras son las picas y los tréboles, y las pintas que son rojas son los corazones y los diamantes. De manera que miren que nos ponen aquí como las dos categorías, las dos columnas para corazones y diamantes y las dos categorías negras que son picas y tréboles. Pero además eso se cruza con el valor de la carta, que puede ser los números del 1 al 10, del 1 los números del 2 al 10 y las letras A, J, Q y K. De manera que podemos tener una K de tréboles, un 3 de corazones o un 9 de picas. Bueno, hay esas diferentes combinaciones ahí. Miren que el ICFES se toma el trabajo de ponernos todas las posibilidades, por si usted nunca ha visto el póker en su vida. O sea, él sabe, digamos como institución sabe que usted puede ser que nunca haya jugado al póker, que dependiendo de su contexto social, nunca haya visto un póker en la vida, pero se está tomando el trabajo de mostrarle todo el espacio muestral. En conteo y probabilidad hablamos de espacio muestral cuando digamos, nos tomamos el trabajo de hacer todas las posibilidades. Todas las posibilidades. Eso es el espacio muestral de de un evento, de algo que puede pasar. Entonces, si el evento o el experimento es sacar una carta de póker, todo lo que puede pasar son 52 posibilidades distintas, porque todas esas combinaciones de lo que nos están mostrando en la tabla, es cualquier cosa de esas puede pasar. Ahora, recordemos entonces que la probabilidad es una medida de la posibilidad en que algo puede pasar, ¿sí? De la posibilidad de un evento. De manera que una probabilidad puede ser medida como una razón entre lo que pasa, entre lo que nos favorece una condición y todo lo que puede pasar. Eso es la probabilidad. Y para eso tenemos la fórmula de Laplace, los casos favorables sobre los casos posibles. Los casos favorables son todo lo que favorece la condición. O sea, todo lo que a mí me interesa que suceda porque me lo están pidiendo en el ejercicio o porque pues tengo una conveniencia ahí, ¿cierto? Yo quiero que salga un 5 en los dados para ver si me gano el parqués. Entonces, claro, los casos favorables son todas las combinaciones en las que sale un 5 en los dados. Pero es que tengo que tener en cuenta que no es lo que yo quiera, ¿cierto?
sino que es lo que también dentro de lo que puede pasar, ¿cierto? ¿Qué tan posible es eso que yo quiero? Entonces, eso es todo, esto es todo lo que puede pasar, todo lo que puede pasar. Ahora, un evento podría ser imposible si su probabilidad es cero. ¿Y qué quiere decir que la probabilidad sea cero? Que los casos favorables son cero. Es decir, no hay manera de que se cumpla esa condición, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben que un dado normalito tiene los números del 1 al 7 y si yo lanzo un dado del 1 al 6, perdón, y si yo lanzo un dado normalito, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 8? Pues la probabilidad es cero porque no hay un 8 dentro del dado, ¿cierto? Entonces, decimos que algo es imposible cuando tiene una probabilidad de cero porque no es cierto, porque no puede pasar, porque no hay ningún caso favorable dentro de los casos posibles. Algo posible es algo que podría pasar en mayor o menor medida. Uno podría decir que algo es muy posible cuando tiene muchas posibilidades de pasar, o puede decir que algo es poco posible, ¿cierto? O casi imposible cuando tiene pocas posibilidades de pasar. Si yo comprara el baloto hoy, esta tarde, pues no es imposible que me lo gane, pero sé que es casi imposible. Digamos que si le tiro matemáticas a eso, pues es que ni siquiera lo compraría. Y sin embargo, pues hay gente que se lo gana. Entonces, lo que quiere decir eso es que yo entiendo que ganarme el baloto tiene una probabilidad tan bajita y además me considero tan poco suertuda, pues que digo, ¿para qué? ¿Cierto? Y no lo compro. Pero puede ser que alguien diga, sí, yo igual quiero comprar una de todas esas posibilidades, quiero mirar a ver si me lo gano. Y entonces, bueno, sabemos que ganarse el baloto no es imposible porque hay gente que se lo gana, pero su probabilidad es tan pequeña que tiende a cero, ¿sí? Y tiende a cero porque apenas logramos comprar digamos, una ficha, una tarjeta de baloto entre millones de posibilidades. ¿Qué pasa entonces? Que esta división se hace muy pequeña porque tenemos un 1 sobre un valor muy grande. ¿Ven? Por eso la probabilidad se vuelve muy pequeña, casi que tiende a cero. Y pues por eso mucha gente no se justificará al comprarse el baloto. Mientras que una probabilidad segura es una probabilidad de todo, ¿cierto? Es la probabilidad de que fijo pasa, algo que fijo va a pasar. Por ejemplo, que mi mamá haga una rifa y que saque 10 boletas y que yo se las compre todas, así, de pura querida. Entonces yo digo, listo, mamá, venga, yo las compro todas, que yo sé que usted es como mala para vender boletas. Y entonces le compro todas las boletas. ¿Cuál es la probabilidad de que yo me gane esa rifa? Pues es segura, ¿cierto? Es toda. Es toda la probabilidad. O sea, si yo compré todas las posibilidades de la rifa, todas las boletas de la rifa, pues es seguro que yo me la voy a ganar. ¿Sí? Ahora, ¿qué tan negocio es para mí haber hecho eso? Pues es otra cosa, ¿cierto? Pero entendemos entonces la diferencia entre eventos posibles, imposibles y seguros. Este uno es la probabilidad total. Y es la probabilidad total porque recuerden que esta división solo daría uno en un caso. Pues solo daría uno sí que. ¿Qué tendría que pasar para que la división de dos números dé uno? ¿Qué tiene que pasar? Dos números iguales, claro. Entonces lo que quiere decir eso es que los casos favorables y los posibles son lo mismo. O sea, yo estoy comprando todos los casos posibles o estoy teniendo todos los casos posibles dentro del evento y con eso estoy asegurándome de que sí o sí voy a obtener lo que quiero. Ahora, la notación de una probabilidad, como la estamos viendo en la fórmula, la notación es una fracción, pero es que las fracciones ya hemos visto y lo vimos en la segunda clase, las fracciones se pueden convertir a decimales, o sea, tienen una equivalencia con los números decimales y también tienen una equivalencia con los porcentajes. Es decir, yo una fracción puedo pasarla a decimal y puedo pasarla a porcentaje y como pues como existe un puente para hacer equivalencia entre esas representaciones, entonces puede ser que yo calcule la probabilidad como una fracción, pero que la opción de respuesta, que las opciones de respuesta me las den en porcentaje. Entonces ahí es súper importante
saber hacer la conversión que aprendimos a hacer en la segunda clase, que ya está montada en YouTube, la clase en la que aprendimos a convertir, bueno, la tercera clase, perdón, la tercera clase que aprendimos a convertir fracciones a decimales, decimales a porcentajes, porcentajes a fracciones, ¿se acuerdan? Vimos que esas equivalencias se podían hacer con divisiones o multiplicando por 100 o dividiendo entre 100 y por ejemplo acá cobra mucho sentido. Pero no sé si lo notan, la probabilidad termina siendo como dos ejercicios de conteo. Esto viene a ser un conteo y esto viene a ser un conteo. ¿Qué es un conteo entonces? Es encontrar todas las formas posibles, encontrar todo lo que puede pasar para un evento, para unas condiciones. Y entonces la probabilidad es la división del conteo de lo favorable sobre el conteo de lo posible. Por eso, antes de ver probabilidad, uno normalmente aprende de conteo. Pero estamos haciendo un ejercicio muy sencillo aquí. Pues el que nos está mostrando el ICFES, el que nos están pidiendo el ICFES, es un ejercicio muy sencillo, más como de aprender a leer bien las condiciones del problema. Dice que si la probabilidad de escoger una de ellas que cumpla dos características determinadas, o sea, escoger una carta del póker que cumpla dos características, eh, si la probabilidad dio cero, o sea, si es imposible que podamos escoger una carta con esas dos características, ¿cuáles podrían ser? Entonces pensemos, ¿será que es imposible coger una carta negra y que sea un número par? ¿Será que eso es imposible? No es imposible porque yo podría tener muchas cartas negras con números pares, o sea, desde que exista una ya no es imposible. Es perfectamente posible. Ahora, miremos la B. ¿Será que es imposible ser una carta roja y ser de picas? Eso sí es imposible, pero porque es que las cartas de picas, o sea, las picas son solo negras. Es imposible que saquemos una carta que sea de picas y roja al mismo tiempo, porque las picas por definición, ¿cierto? Y si yo no lo supiera, el ejercicio igual me lo está diciendo, las picas son negras. Pare de contar. Entonces miren que es un ejercicio más conceptual, mucho más conceptual. O sea, no tenemos que calcular nada aquí. ¿Estamos de acuerdo todos en que esta es la respuesta correcta? Listo. Entonces, vamos entendiendo cuál es el concepto de la probabilidad. ¿Es el concepto o es la medida de lo posible? La probabilidad es uno de los grandes logros de la estadística y no es solamente esa fórmula, digamos, es en esencia la fórmula que les acaba de mostrar como casos favorables sobre posibles, pero además, digamos que la estadística describe un montón de cosas, digamos, de comportamientos y de procesos, los describe a través de las distribuciones de probabilidad y entonces podemos entender mucho mejor un proceso basándonos en esas distribuciones. De manera que muchas predicciones y análisis para toma de decisiones son gracias a la probabilidad. ¿Sí? La probabilidad puede ser perfectamente 3 semestres de la universidad de alguien, puede ser una carrera, ¿cierto? Estadística, la carrera de estadística puede estar la mitad basándose en probabilidades. Así que si me lo preguntan a mí de todas las matemáticas, me parece que la estadística es la más humana de todas, porque es la que más se aproxima al hecho de que no existen cosas tan determinadas con los humanos, sino que existen unas posibilidades y que dependiendo, podríamos estar en un punto o en el otro, en ese árbol de posibilidades. Bueno, la estadística estudia eso, así que de todas las matemáticas es la que más se encarga de las dinámicas humanas. Y por eso para mí es la matemática más cercana, me parece a mí, pero es una opinión, pues. Ahora, ¿qué pasa con los conteos? Entonces los conteos nos ponen a trabajar con varias técnicas, digamos, podríamos hablar de técnicas de conteo. Las técnicas de conteo pueden ir desde técnicas manuales, como hacer el espacio muestral, y el espacio muestral puede ser en un listado,
¿cierto? Puede ser en un listado, entonces hacemos el listado de todo lo que puede pasar. Puede ser con árboles de pues con árboles de posibilidades. Y entonces tendríamos técnicas de conteo, pues que habrá que hacer a mano, pero es que en muchos casos está bien hacerlas a mano porque son muy chiquitas. O pueden ser técnicas de conteo más ágiles o más mecánicas, como el principio multiplicativo, como el principio aditivo, como las variaciones, como las combinaciones, como las permutaciones. Cuando uno va a mirar esto con lupa, se da cuenta que pues, los principios multiplicativos y aditivos son como principios fundamentales que están metidos en todas las técnicas de conteo. O sea, yo como cuento, o sea, cuando yo quiero contar algo, cuando yo quiero tener en cuenta todos los elementos de un algo, tengo dos alternativas, o contar una por una o cruzar categorías que me permitan ser más ágil. Entonces, contar una por una es el principio aditivo y eso está enmarcado en el espacio muestral, ¿cierto? Cuando yo hago una por una, o puede ser que yo logre como cruzar categorías en caso de que tenga que hacerlo porque es un espacio muestral muy grande. Entonces, yo logro como distribuir todo en categorías y cruzarlas y multiplicando. Eso son como las diferentes formas en las que tenemos las técnicas de conteo, ¿cierto? Como las diferentes técnicas para contar. Pero nosotros vamos a tratar de hacerlo lo más fluido posible, teniendo en cuenta unas reglas básicas. Y es que si las opciones de respuesta son pequeñas, a mí me conviene hacer el espacio muestral porque quedo más tranquilo o tranquila. O sea, yo puedo decir, no, pues es que las opciones de respuesta son 5, 6, 7, 10, pues yo los hago completos, o sea, hago todo, porque así quedo más tranquilo y de todas formas, pues es que voy para cerquita, o sea, voy a una parte muy cerquita. Entonces no tengo que coger ni carro, ni avión, ni jet. Pero si tuviera que ir hasta Dubái, pues entonces yo ya la pienso más para irme caminando. Digo, pues no, imposible con el Atlántico. Entonces, pues voy a pensar en otras alternativas para llegar a Dubái. La pregunta es si tengo que ir lejos o si tengo que ir cerca. Esa es la primera pregunta que tendríamos que hacernos para saber cuál es el camino que vamos a escoger. Por otro lado, vamos a preguntarnos si el ejercicio tiene demasiadas condiciones o si está un poquito más suelto, como más libre. Por ejemplo, este ejercicio, que es un ejercicio tipo concurso docente, es un ejercicio que está muy suelto, que está muy libre, pues que no tiene como condiciones donde dos letras tengan que ir juntas no, o que las letras o que las palabras tengan sentido. Cuando a mí me dicen de cuántas maneras distintas se pueden ordenar las letras de la palabra viejo, me están diciendo reordenarlas todas, ¿cierto? Porque están diciendo todas las letras de la palabra viejo, no me están diciendo que utilice solamente 3 ni 4. Entonces, están reordenando las letras V, I, E, J y O, las van a reordenar y eso quiere decir que vamos a tener 5 espacios para esas letras. Las 5 letras van a tener cada una su espacio. Pero además en la primera posición puede ir cualquiera de las 5 letras, porque no importa, las palabras no tienen que tener sentido. Esa es la primera posición. ¿Qué creen ustedes en la segunda posición? Ya escogimos una letra para la primera posición. ¿Cuántas posibles letras nos quedan para la siguiente? Nos quedan 4 posibles letras, porque ya escogimos una primera posición. Luego nos quedan 3, luego nos quedan 2 y por último nos queda 1. Esto le llamamos principio multiplicativo, porque lo que estamos diciendo es que en cada una de las posiciones de las letras pueden ir unas posibilidades. Pilas que este 5 son posibilidades. Estoy diciendo, en la primera posición puede ir cualquiera de las 5 letras, pero luego de que ubique esa primera letra, voy a poder poner cualquiera de las 4 que me quedan. Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a hacer letras, vamos a hacer palabras con 5 letras, con estas 5 letras V, I, E, J, O. Vamos a hacer palabras con esas 5 letras. Entonces, esas 5 letras es como si las fuéramos a reordenar, ¿sí? Como son palabras de 5 letras, tenemos 5 posiciones. En la primera posición puede ir cualquiera de las 5, por eso colocamos 5. El principio multiplicativo es multiplicar las posibilidades por categorías. O sea, lo que hace el principio multiplicativo
es multiplicar las posibilidades por categoría o las posibilidades por posición. Las posibilidades por categoría o posición. Entonces, por eso decimos, Majo, en la primera posición puede ir cualquiera de las 5 letras, la V, la I, la E, la J o la O. Pero luego, cuando pongas una primera letra, cuando pongas esta primera letra, cualquiera de las 5 que sea, ya te quedan solo 4 posibilidades porque ya utilizaste una de las 5 que tenías. Entonces, fíjate que como estamos reordenando las letras, no las vamos a repetir, vamos colocando 5, luego 4, luego nos quedan solo 3 posibilidades para colocar acá, luego nos quedan solo 2 para colocar acá y luego una para colocar acá. Muy buena pregunta, María. ¿Por qué no se suma y si se multiplica? Pues bueno, la explicación, obviamente, la íbamos a dar en el tema de conteo. Estamos como en estos ejercicios preliminares, pero les voy a adelantar. El principio multiplicativo se aplica cuando estamos cruzando informaciones. Entonces, la cosa es que tú tienes que elegir una letra para la primera posición y una letra para la segunda y una letra para la tercera y una para la cuarta y otra para la quinta. Es decir, hay unas I implícitas. Cuando se suma, que es muy distinto, cuando se aplica principio aditivo, cuando tienes que elegir entre diferentes caminos. Entonces yo te digo, voy a ir a Bogotá, pero todavía no sé si irme en avión o en bus. Entonces te puedo decir que si me voy en avión, pues hay 5 aerolíneas distintas que me llevan a Bogotá, pero si me fuera en bus, hay 3 flotas distintas que me llevan a Bogotá en bus. La pregunta es, ¿de cuántas formas puedo llegar a Bogotá? Y entonces en ese caso yo no multiplico 5 por 3. Yo no multiplico las formas en las que puedo ir en avión por las formas en las que me voy a ir en bus. No las multiplico porque yo no me puedo ir en avión y en bus al tiempo, ¿cierto? O me voy en un medio de transporte o me voy en el otro. Y entonces termino sumando las 5 que tengo para irme en avión más las otras 3 que tengo para irme en bus, ¿sí? Y esa O está implícita, ¿cierto? Entonces vamos a encontrarnos contextos en los cuales está la O, pero son menores. O sea, es mucho más utilizado el principio multiplicativo, mucho, mucho más utilizado. Por ejemplo, bueno, ya ahí nosotros sabemos que la respuesta es 120. Por ejemplo, ¿de cuántas formas pueden caer 2 dados? Si yo tengo, si yo lanzo 2 dados en el parqués, los 2 dados normalitos, sé que los dados tienen los números del 1 al 6. Entonces, en el primer dado puede salir cualquiera de los 6 resultados y en el segundo dado puede salir cualquiera de los 6 resultados. Pero estoy lanzando ambos dados. Mejor dicho, estoy lanzando un dado o el otro o estoy lanzando un dado y el otro. ¿Es una I o una O? Es una I, estoy lanzando ambos. Así que esa I va a terminar siendo una multiplicación 6 por 6, 36. Ahí vamos entendiendo que el principio multiplicativo tiene una I a veces implícita, ¿cierto? A veces como que subyace al contexto. Y el principio aditivo tiene una O. Y es una O exclusiva, además, una O que me obliga a elegir un camino o el otro. Pero además es que todos los espacios muestrales están conformados por una O. Porque cuando yo saco una carta, por ejemplo, en este caso, yo saco una carta, esa carta puede ser esta, o 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 esta. Es decir, todas las posibilidades en un espacio muestral son, están conectadas por una O porque no puede salirme, no me puede salir dos, digamos, dos categorías de esas o dos características de esas al mismo tiempo. O sea, yo no puedo sacar en una sola carta, no puedo sacar un as de corazones que al mismo tiempo sea 9 de trébol. ¿Me hago entender? Todas las 52 posibilidades están diferenciadas por una O porque son posibilidades distintas, son caminos distintos. Así que la O está implícita o está ahí como metidita en un espacio muestral porque todos son caminos distintos. ¿Qué pasa con la I? Que la I es como un atajo. La I es como un atajo porque me permite como cruzar todas las categorías al tiempo. Miren todo lo que se ahorra uno de tiempo cuando hace el principio multiplicativo. ¿Qué hubiera pasado donde nos tocara colocarnos a reordenar las letras de la palabra viejo? Pues manualmente, ¿se imaginan? ¿Se imaginan ponerse a hacer esas 120 posibilidades?
Porque claro, o sea, las letras de la palabra viejo se pueden reordenar de muchas formas. El solo hecho de que yo cambie la O por la E, ya estoy haciendo una palabra distinta, ¿o no? El solo hecho de que yo cambie la V por la J, ya estoy haciendo una palabra distinta. Entonces, claro, si yo me pusiera a hacer eso manualmente, moriría loco, pues como que pereza. Y por eso el principio multiplicativo termina siendo un atajo cuando lo puedo tomar. O sea, cuando es posible tomarlo, entonces lo puedo tomar. Claro, pero nos lo iremos descubriendo, pues no es una cosa como que uno, como que sea lo más fácil, no. De hecho, lo más difícil de los conteos es saber cuándo aplicar principio multiplicativo, cuándo aplicar un principio aditivo, cuándo aplicar una variación, cuándo hay repeticiones, obvio, es lo más difícil. Pero si les dijera la parte operativa de esto, o sea, de todo conteo de probabilidad, son multiplicaciones y divisiones y sumas, pues son operaciones básicas. O sea, la parte operativa no es del otro mundo, no es de la NASA. Lo difícil siempre va a estar en comprender los contextos y lo que significa. Muy bien, miremos otro ejercicio de la Universidad de Antioquia, un ejercicio también de conteo. Dice que A, el conjunto A, está formado por los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este también es un ejercicio reciente del examen de la universidad. La probabilidad de que al sacar una pareja del conjunto A, los números de la pareja no sean consecutivos es. Tendríamos que tener en cuenta una cosa. Todo lo que puede pasar, todo lo que puede pasar, ¿qué es? Todo lo que puede pasar es sacar cualquier pareja. A mí me están diciendo la probabilidad de que al sacar una pareja del conjunto A, o sea, cualquiera, eso es todo lo que puede pasar, cualquier pareja del conjunto A. Pero ¿qué es lo que favorece la condición de la probabilidad o qué es lo que o sea, qué es lo que nos están preguntando? La cantidad de veces comparadas con todo lo que puede pasar, la cantidad de veces en que yo saco una pareja donde los números no sean consecutivos. Entonces, todo lo que puede pasar es sacar cualquier pareja y las parejas pueden ser muchas, ahorita las hacemos, pero lo favorable que viene siendo parejas no consecutivas, parejas de números no consecutivos. Eso es lo que me está diciendo la Universidad de Antioquia en este ejercicio. Que de todas las posibles parejas que yo puedo sacar cuando elijo dos números del conjunto A, de los números del 1 al 6, ¿cuáles de esas parejas están formadas por números no consecutivos? Por ejemplo, ¿qué significa eso? ¿Qué parejas son de números no consecutivos? Empezamos a mirar por el chat como para ver si lo cogemos. El 1 y el 3, el 1 y el 5, el 1 y el 4, el 1 y el 2, el 1 y el 6. Y ahí nos conviene ser muy ordenados. Miren que yo empecé con el 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, 1, 5, 1, 6. Luego con el 2, ya conté el 2 y 1, porque esa es una posible pareja independientemente del orden. Ya conté esa pareja. Entonces el 2 y el 3 es otra pareja distinta. El 2 y el 4 es otra pareja distinta. 2 y 5, bueno, espérenme que aquí estoy cometiendo un error grave. Pues no es grave, pero aquí estoy colocando todas las parejas. ¿Listo? Todas, todas. Todas las parejas, entonces 2 y 3, 2 y 4, ya que arrancamos, pues continuemos. 2 y 3, 2 y 4, 2 y 5, 2 y 6. Ahora, con el 3, 3 y 4, 3 y 5, 3 y 6. Con el 4 puede ser el 4 y el 5, el 4 y el 6. Y con el 5 y el 6. Miren que se nos fue como reduciendo. Ahora, sí, María, es que me equivoqué en algo y es que ahorita pues arranqué haciendo solo las parejas de números no consecutivos, pero terminé haciendo todas, porque yo soy así, o sea, no sean como yo. Pero vamos ahora a aprovechar que ya hicimos todo el espacio muestral. Este es el espacio muestral completo, o sea, todo lo que puede pasar, cuenten. Cuenten cuántas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O sea, hay 15 posibilidades.
15 posibilidades de sacar cualquier pareja. 15 posibles. Ahora sí, vamos a escoger las parejas que no sean consecutivas. Entonces, por ejemplo, el 1 y el 3, el 1 y el 4, el 1 y el 5, el 1 y el 6. ¿Hasta aquí me siguen? El 2 y el 4 tampoco son consecutivas, el 2 y el 5 tampoco, el 2 y el 6 tampoco. El 3 y el 5 tampoco son consecutivas, el 3 y el 6 tampoco son consecutivas, el 4 y el 6 tampoco. Contemos entonces la cantidad de parejas que son números no consecutivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Las parejas de números no consecutivos son 10. Muy bien, ahora la probabilidad son lo favorable, o sea, lo que favorece la condición del ejercicio, 10, sobre lo posible, que son 15. Y si simplificamos, miren que para eso aprendimos a simplificar, porque es importante para terminar de resolver estos ejercicios. Si simplificamos, podemos sacarle quinta arriba, 5, y quinta abajo, y nos queda un 2 tercios, que es la respuesta C. Este ejercicio es del último examen de admisión de los que se presentaron a medicina y otras ciencias de la salud y de otras carreras en general, pero pues hablamos de medicina, que es una de las más notorias, y es un ejercicio que es posible, es un ejercicio posible. Ahora, fíjense que en realidad el espacio muestral no es tan grande y yo quedo tranquilo, quedo tranquila. ¿Hay formas más cortas de hacerlo? Claro. La pregunta es, ¿realmente es necesario meterse con otros caminos cuando yo arranco y acabo esto y quedo tranquilo? Pues mejor dicho, usted puede estar diciendo, como no, profe, pero es que mire que las combinaciones son más rápidas. Sí, pero por ahora, esto es una forma válida de hacer el ejercicio y usted queda tranquilo porque lo está pudiendo ver todo. Sí, claro. Pero además, miren que alguien puede decir, profe, vea, desde el 1 usted puede arrancar, usted puede coger 5 parejas. Y yo me doy cuenta que desde el 2 usted puede hacer 4 parejas. Entonces, a mí me parece que es como la suma de 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Efectivamente. Esto podría ser una forma de no hacer el espacio muestral completo, sino de solamente contar las parejas. Y la cantidad de parejas que no son consecutivas puede ser diciendo, bueno, me parece que las únicas que son consecutivas son el 1 y el 2 y el 3 y el 4 y el 5 y el 5 y el 6. O sea que de estas 15 posibilidades, yo no voy a tener en cuenta estas 5. Por lo tanto, me quedan 10 de 5, 10 de 15, que es 2 tercios. Muchas formas de hacerlo, chicos. Realmente estos ejercicios tienen muchas formas de hacerse. Lo importante es que yo entienda que son dos conteos, el del espacio muestral total y el del espacio muestral que me favorece la condición. Bueno, muy bien. Nati dice, ¿por qué el 6 y 1 no cuenta como posibilidad? Fíjate que además hay una nota, Nati. O sea, el ejercicio no tendría por qué ponernos esa nota, porque vamos a saber que las parejas, la pareja de Andrés y Carolina es la misma pareja Carolina y Andrés, ¿no crees? O sea, no decimos que la pareja sea distinta por el orden en que se dicen los elementos. Una pareja es una agrupación y no implica un orden, ¿sí? Pero además la universidad se toma el trabajo de aclararnos eso cuando no tendría por qué hacerlo. Se toma el trabajo de aclararnos eso. Nos está diciendo, note que en este caso la pareja 1,6 es igual a la pareja 6,1. O sea, te está diciendo pilas que el orden de los números en la pareja no importan. ¿Sí? Y entonces si el ejercicio te lo aclara, con mayor razón tú dices, no lo voy a tener en cuenta. ¿Sí? Porque, porque no es, y tampoco es ir en contra del ejercicio. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, adivinen qué. Probabilidad es tan bacano, probabilidad es tan bacano,
que incluso si usted le da por tener en cuenta el orden, pero en ambos casos, o sea, si usted le da por tener en cuenta el orden en lo posible y le da por tener en cuenta el orden en lo favorable, va a llegar a la misma respuesta. Imagínense eso. O sea, en probabilidad sucede que incluso cuando usted entiende el ejercicio mal, o sea, cuando usted lo entiende como que el orden importara, pero el orden no importa, o viceversa, la fracción termina simplificándose igual. O sea, termina dando lo mismo aunque usted haya hecho los conteos mal. Pero porque cuando el orden importa, es como que la fracción se amplifica, la fracción se amplifica, pero de todas formas va a terminar simplificándose. Entonces, probabilidad tiene una cosa muy curiosa ahí y es que incluso si usted entiende mal el ejercicio, le llega a la misma respuesta. Pero no pasa lo mismo con conteo, porque si nos hubieran preguntado cuántas posibles parejas hay, que esa es una pregunta típica en la Universidad de Antioquia, cuántas posibles parejas se pueden armar con ese conjunto del 1 al 6 y una respuesta fuera 15 y la otra fuera 30. Si usted entiende que las parejas no les importa el orden, contesta 15 y estaría correctamente. Pero si usted entiende que las parejas sí les importa el orden, pues o que no es lo mismo tener el 1, 6 que 6 y 1, entonces contestaría 30 y estaría mal. ¿Sí ven? Por eso es bueno de todas formas como aclarar las dudas. Pero también que sepan pues que muchas veces uno podría llegar a una respuesta correcta con un procedimiento incorrecto. Y pues ahí, ¿qué hace uno? Agradecerle al de arriba, no, pues como súper, pues uno no se enoja, como bueno siquiera, porque llegué a la respuesta correcta, aunque no fue el camino correcto. Bueno, chicos, esos son ejercicios como de ambientación. Nos dimos cuenta que probabilidad de conteo necesita como tener en cuenta varios asuntos. Mm, vamos a mirar, por ejemplo, en términos generales, ¿cuándo hacer espacio muestral? Bueno, estas son las diferentes técnicas de conteo. El espacio muestral es hacer todas las posibilidades. El principio multiplicativo es multiplicar posibilidades por categoría. En el principio aditivo sumamos las posibilidades por categoría, pero eso es equivalente a hacer un espacio muestral. Y las variaciones, permutaciones y combinaciones se hacen con principio multiplicativo. Entonces todo termina siendo alguno de los dos principios. Pues si fuéramos a hacer como todavía más simplistas, todo se reduce a alguno de los dos principios de conteo, principios fundamentales de conteo. Pero ¿por qué subrayo el espacio muestral? Porque en muchos casos el espacio muestral no solamente nos ayuda a entender mejor el ejercicio, sino que además es que no hay de otra. Pues como que nos están obligando a hacerlo. ¿Cómo saber cuándo es importante hacer espacio muestral o es el único camino para hacer espacio muestral? Cuando las opciones de respuesta sean pequeñas, o sea, cuando yo veo que las opciones son muy chiquitas, entonces uno dice, pues es que no tengo que ir no voy para Dubái, voy para la tienda. Y si voy para la tienda, yo no espero un taxi. Yo voy para la tienda de la esquina, pues no necesito esperar un taxi. Yo cojo mis chanclas y me voy caminando en pijama para la tienda de la esquina. Pues o si quiere, se viste porque antes muerta que sencilla. Usted verá. Pero de que no tiene que coger Uber ni nada, está todo bien. O sea, usted no va para muy lejos. Entonces, las opciones de respuesta son pequeñas. Es una pista muy importante para decir, no necesito hacer como grandes procedimientos. Si las condiciones son muy específicas, o sea, si hay como mucho pereque, como mucho problema, que es que este no puede estar al lado de no sé quién, que es que además la suma de los valores tiene que ser un múltiplo de 3, entonces tengo que garantizar resultados de sumas, de productos o que sea par. En ese caso, me conviene hacer un espacio muestral. Y los espacios muestrales generales como que nos permiten también entender qué pasa con el ejercicio, así que pueden ser muy útiles. Eso para que entendamos, por ejemplo, cómo hacer los primeros ejercicios del taller, que ya lo vamos a mirar. Y por otro lado está cuándo importa el orden y cuándo no importa el orden. Hay digamos, dos cosas muy clásicas en los ejercicios de conteo, que son los ejercicios de categorías y los ejercicios como de ordenamientos.
¿sí? La palabra clave aquí es ordenar. Y aquí el hecho de que sean categorías. ¿Cómo categorías? Por ejemplo, yo voy a elegir conjuntos de ropa y sé que para vestirme tengo que utilizar unos zapatos, tengo que utilizar digamos, un pantalón, una parte de abajo y tengo que utilizar una parte de arriba, un top. Entonces, si miro mi closet, digo, bueno, tengo 4 pares de zapatos, tengo 3 jeans distintos, y cualquiera de los dos funciona con esos zapatos, y tengo 5 camisetas. Soy súper básica. Entonces, claro, si yo digo de cuántas formas me puedo vestir, ¿por qué multiplico el 4, el 3 y el 5? ¿Cierto? ¿Por qué estoy terminando por qué voy a multiplicar esto? Porque hay unas y implícitas. Yo voy a utilizar zapatos y pantalón y top, ¿cierto? Yo voy a utilizar esas 3 prendas para salir a la calle, como mínimo, ¿cierto? Pero bueno, digamos que son esas 3. Entonces, esa I que está implícita termina multiplicando esas categorías, 4 por 3 por 5, y eso me da 60 formas de vestirme, ¿sí? Miren que estas son categorías y yo las estoy cruzando. ¿Por qué? Porque voy a utilizar las 3. Cuando voy a elegir un menú en un restaurante, pero el restaurante me ofrece entre arroz o pasta, me ofrece entre carne de res, de cerdo o pescado y me ofrece entre frijoles o sopa de verduras. Miren que yo tengo posibilidades de elección para cada una de esas 3 categorías. Si encima me ponen el jugo, que el jugo tengo 4 sabores de jugo, pues bueno, tengo 4 categorías para elegir y tengo unas posibilidades en cada una de esas categorías. De cuántas formas puedo elegir mi almuerzo, de cuántas formas puedo elegir mi menú en ese restaurante. Fíjense que voy a elegir jugo y sopa y carbohidrato y proteína. ¿Se dan cuenta que sale ahí metida de cierta forma? Eso es el principio multiplicativo. Es la posibilidad de cruzar esas categorías para hacer el ejercicio mucho más rápido. No todos los ejercicios se hacen por ahí, pero sí muchos más de los que ustedes creen. Cuando es un podio de una carrera y hay, no sé, hay 10 participantes, 10 ciclistas. Entonces, ¿de cuántas formas puede quedar el podio, sabiendo que el podio está determinado por el oro, la plata y el bronce? Ah, bueno, en el oro puede estar cualquiera de los 10. Digamos que todos tienen las mismas posibilidades de ganar, pero en la plata ya solamente me quedan 9 posibilidades, pues porque el que ganó en oro no va a ganar en plata, ¿cierto que no? El que ganó en oro quedó en oro y pues el que gane en plata pues puede ser cualquiera de los otros 9 restantes y para el bronce cualquiera de los otros 8 restantes. De manera que tenemos aquí 720 posibilidades, 10 por 9 por 8. 720 posibilidades de que estos ciclistas ocupen el podio, de que 3 de esos ciclistas ocupen el podio. ¿Se dan cuenta que estas rayitas sirven mucho para entender los problemas? Pues como para darle lugar a cada cosa en los problemas. ¿Ya se van acordando como de esos temas o no? ¿Todo bien? Listo. Van a haber otros casos en los que no importa el orden y son casos más de elegir. O sea, no vamos a ordenar, no vamos a ponerlos en alguna posición, no se trata de ponerlos en alguna categoría, no nos importa en qué orden queden, por ejemplo, el ejercicio de las parejas, todo lo que tenga que ver con conjuntos y subconjuntos, conjuntos y subconjuntos son como bolsas en donde el orden no importa. O sea, es una bolsita, yo meto ahí unas balotas y realmente no importa en qué posición estén esas balotas dentro de la bolsa, porque es que no hay posiciones determinadas. O sea, están ahí metidas como, no importa. Y los subconjuntos también son pequeñas bolsas dentro de la bolsa grande. Así que todo lo que sea, por ejemplo, saludar o abrazar a otro, de cuántas formas se pueden abrazar 5 familiares que están celebrando Año Nuevo, ¿cierto? Entonces, en Año Nuevo, cuando están sonando las campanadas, uno tiene la costumbre de abrazarse con los otros, ¿cierto? Si ya están muy borrachos, pues van a hacer un abrazo grupal de los 5, pero si todavía no están borrachos, pues van a abrazarse de a dos y se van a desear los buenos deseos para el próximo año. Entonces, la pregunta podría ser de cuántos abrazos, podría ser cuántos abrazos suceden en esa familia de 5, ¿cierto?
Si son 5 personas y todos se abrazan con todos, pero de a dos, porque los abrazos son de a dos, entonces, ¿cuántos pueden ser? Y ustedes podrían perfectamente decir, no, no, pues es que yo le puedo poner que la familia se llame, pues que las personas en la familia se llamen A, B, C, D y E, que A abrace a B, pero también a C, también a D y también a E. Ahí van 4 abrazos, que B abrace a C, pero también a D, pero también a E. Ahí van otros 3 abrazos, 4 más 3, que C abrace a D, pero también a E. Aquí van otros 2 abrazos y me falta solo este abracito de D con E, un abrazo. Se dan cuenta que cuando escojo parejas, termina formándose una sumatoria como así, si lo hago así en orden. Miren por qué aquí el orden no importa o cómo se está notando que el orden no importa. Porque cuando conté el abrazo de A con B, no lo conté al revés. Majo, ya lo estoy contando. Ese es el punto. Que ya conté A con C. Pero es que ese abrazo es el mismo de C con A. ¿Sí ves? Porque en el abrazo no hay un orden no hay un orden ahí de quién le da el abrazo a quién, sino que es un abrazo entre ellos dos. Y esos contextos de saludos, de abrazos, de brindis, son contextos en donde el orden no importa, pero también, por ejemplo, torneos a una sola ronda. Si hay un torneo de fútbol donde todos juegan contra todos, pero a una sola ronda, entonces el Partido Nacional Medellín es el mismo partido en todo caso que Medellín Nacional. O sea, es el partido entre ellos dos. ¿Se entiende? ¿Mejor? Listo. Entonces, ya que tenemos un poquito más clara la teoría y como la diferencia entre entre los tipos de contextos, vamos a mirar el taller para darnos cuenta como de los contextos más típicos, porque quise ponerles como los ejemplos más típicos, que son los que tienen que ver con dados y monedas. O sea, para poder entender desde cero, uno necesita acercarse a estos contextos muy, muy típicos. Por ejemplo, ¿cuáles son las formas distintas en que pueden caer dos monedas al ser lanzadas? Miren que aquí yo les estoy preguntando cuáles, ¿cierto? Todas las formas distintas en que pueden caer dos monedas al ser lanzadas. Y por aquí más adelante les coloco la explicación, pues como todas las formas determinadas. La moneda 1 podría salir cara, mientras que la moneda 2 también. Puede ser que la moneda 1 tenga una cara y la moneda 2 un sello. Puede ser viceversa, que la moneda 1 haya caído en sello y que la moneda 2 haya caído en cara. Y puede ser que las dos hayan salido sello. Fíjense que estas 4 formas, que aquí las tenemos, cara, 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 sello, sello, cara, sello, sello, esas 4 formas se podían también resolver, pues si yo quisiera preguntarme no cuáles, sino cuántas. Digamos que yo no quiero hacer el espacio muestral, sino que quiero irme directamente a la respuesta, ¿cuántas formas? Pues la moneda 1 puede caer de dos formas, cara o sello. La moneda 2 puede caer de dos formas, cara o sello. Ahora, la moneda 1 y la moneda 2 al tiempo. Entonces, por eso dan 4. ¿Se dan cuenta? Este 4, o sea, se puede obtener con el principio multiplicativo rápidamente, pero hacer el espacio muestral me permite ver todo lo que puede pasar. ¿Y para qué sería útil eso? Por ejemplo, en el caso de la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan dos caras? Pues ahí me conviene mucho más ver el espacio muestral. Claro, es una sola forma. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan dos caras? Una entre 4. ¿Sí? Una entre 4. Un segundito. Una entre 4. Por eso la probabilidad de que salga cara y cara es 1/4. Y claro, 1/4 también se puede escribir como el 25%, también se puede escribir como 0,25, es decir, tiene esas tres equivalencias. ¿Se acuerdan de cómo convertir fracción a porcentaje, porcentaje a decimal o decimal a fracción? ¿O tendrían que volver a repasar la clase del miércoles? No pasa nada si se les olvidó. Pues es como que es muy posible que a uno se le olvide. Pero que si a mí me sale, o sea, yo sé cómo calcular la probabilidad, que es
casos favorables sobre casos posibles. Profe, yo encontré un cuarto, pero en las opciones de respuesta están en porcentajes y me embalé. O sea, mataste el tigre, pero te asustaste con la piel. Hiciste lo más difícil que era hacer el problema de probabilidad, pues como entender el problema de probabilidad. Y luego te embalaste con una conversión. Ah, entonces resolví. O sea, por eso es tan importante como resolver esos pequeños detalles matemáticos muy básicos, como todo lo que vimos esta semana. Esta semana fue una matemática extremadamente básica, pero yo traté de meterle venenito por los laditos, pues traté como de meter ejercicios difíciles, ¿cierto? Como de que ustedes también se sintieran retados. Sin embargo, es cierto que si uno va a hacer un curso de matemáticas básicas, tiene que entender que casi que hay que empezar de cero, ¿cierto? Muchachos, con este problema hay alguna pregunta. Miren que les hago otra pregunta para, para el mismo contexto. O sea, si lanzo dos monedas, ¿cuál es la probabilidad de que salga al menos un sello? ¿Qué quiere decir al menos uno? Por lo menos uno, mínimo uno. O sea, esto cumple. Un sello y una cara cumple. Claro. Un sello y una cara cumple. Con eso también. Y los dos sellos. La pregunta es, ¿los dos sellos cumplen con al menos uno? ¿Qué dicen ustedes? Claro, porque al menos uno puede ser uno o más. En cambio, estos son cero sellos, no salieron sellos, por eso ese no lo vamos a tener en cuenta. Entonces, la probabilidad son estos tres casos, esas tres parejas, esas tres posibilidades de las cuatro que existen. No, María, no te disculpes. Son resultados distintos para las dos monedas. O sea, y yo entiendo tu pregunta. Cara y sello y cara son distintos porque salieron en monedas distintas. Y uno diría, profe, pero es que cuando uno lanza esas monedas no sabe cuál era la moneda uno y cuál era la moneda 2. Pues como que a la hora de la verdad uno no sabe cuál es cuál. Claro, uno no sabe cuál es cuál, pero hubo dos formas en las que pudieron salir. Y eso ya permite que el espacio muestral sea mucho más amplio de lo que tú crees. ¿Sí? Entonces, una cosa es que tú al lanzarlos no puedas reconocer cuál es cuál y otra cosa es que puedas ignorarlo porque está repetido. Como cuando imagínate que te dan dos billetes de 50.000 y tú devuelvas uno, porque digas, no, pues que ya tengo uno. Imagínate, que uno diga, no, no es que no quiero un billete de 50.000 repetido, qué pereza, mejor no. Nunca. Bueno, el espacio muestral necesita que se tengan en cuenta todas las posibilidades distintas y aunque desde nuestra perspectiva pareciera que fueran lo mismo, eh, en realidad no lo son. Pero yo entiendo, esa duda es una de las más importantes, María. Por ejemplo, en los dados también nos sucede mucho eso, que uno dice, pero 2 y 1 es lo mismo que 1 y 2. O sea, sacar 2 en el primer dado y 1 en el segundo dado es lo mismo que sacar 1 en el primer dado y 2 en el segundo dado. Y claro, cuando uno los lance va a ser lo mismo. Mira a ver si gana o no gana el parqués o si le van a cobrar o no cobrar multa. Mi mamá tiene una multa en su ella le encanta el parqués y cuando juega el parqués, yo no sé, creo que sí, tiene una multa con el 2 y 1. Yo no entiendo eso, pues, pero hay una multa, una clase de multas si uno saca 2 y 1 o 1 y 2. Pero entonces, claro, tienes dos maneras de que te cobren esa multa. Y uno sabe que tienen que ser así porque, claro, cuando haces el espacio muestral completo, no te quedaría, o sea, no te cuadrarían las 36 formas de las que hablábamos ahorita. 6 para el dado 1, 6 y el dado 2 otros 6. No te cuadrarían estas 36 formas si no tuvieras en cuenta eso, que el 1 y 2 y 2 y 1 fueran distintos. Sin embargo, el 2 y 2 tiene una sola forma de salir, porque se están saliendo simultáneamente los dos de cada dado. Pero esa es una pregunta típica, o sea, y créeme que es una de las más importantes de esto. Bueno, miremos la siguiente, el siguiente contexto. ¿Cuántos resultados distintos se obtienen al lanzar dos dados clásicos? Entiéndase un dado clásico como un dado cúbico, ¿cierto? Un dado de 6 caras, balanceado, o sea, que no tiene trampa. Hay dados que tienen trampa.
Los casinos tienen que certificar que sus dados son legales, que sus dados no tienen trampa. Y sin embargo, pues no faltará el casino que tenga un dado tramposo, pero pues no voy a, no voy a meterme en problemas, pero ¿qué es un dado tramposo? Es un dado que tiene algún peso para que caiga con mayor probabilidad o que tenga mayor posibilidad de caer hacia un lado, hacia donde tiene el peso. Y entonces, claro, ese es un dado tramposo porque las caras, porque ya no depende del azar, sino que es casi que seguro que el dado va a caer hacia ese lado, ¿cierto? Tiene trampa. Entonces, cuando hablamos de estos ejercicios, así nos les digan pues que es un dado clásico o que es un dado balanceado, ustedes lo asumen, ¿cierto? Porque no se quieren enredar más la vida. Pero si el ejercicio les dijera como, hay cierto dado con trampa o cierta moneda con trampa, entonces tiene mayor probabilidad, pues ya les tendría que dar mucha más información. De lo contrario, ustedes asumen simplemente que el dado está bien y que no hay que pensar en trampas. Muy bien, entonces cuando se lanzan dos dados tenemos 36 resultados posibles y estos son 1 y 1, 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, 1 y 5, 1 y 6, pero también miren que ahí también se tiene en cuenta el 6 y 1, 6 y 2, 6 y 3, pero porque salen, claro, en dados distintos. No es tanto que el orden importe, sino que es que salen en dados distintos. Ahora, vamos a las preguntas de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un 10 sumando los dos resultados? A mí me encanta ver esto de esta forma, como una especie de pirámide o de rombo, porque es una forma más fácil de recordar y es que pues los ejercicios de dados salen bastante, salen a menudo, así que uno, pues para no tener que hacer todo este espacio muestral completo, porque nos da pereza, ¿cierto? Pues como hacer 36 formas completas nos va a dar mucha pereza. Entonces, que la suma de 2 solamente tiene una posibilidad. ¿Cuál? La de que saquemos 1 y 1. Que la suma de 12, que es lo máximo que puede salir a los dos dados, solamente tiene una posibilidad. ¿Cuál? Que saquemos 6 y 6. Pero a partir de ahí y hasta el 7, digamos el 7 va a ser como la mayor probabilidad. El 7 tiene 6 formas posibles. El 3 tiene 2 formas posibles, el 4 tiene 3 formas posibles, el 5 tiene 4 formas posibles y el 6 tiene 5 formas posibles. Se lo van pillando. O sea, se van pillando que esto es como uno menos que la suma que yo estoy esperando. ¿Sí o no? La suma de 2 tiene apenas una posibilidad, hasta la suma de 7 que tiene 6 posibilidades y sacar un 7 en los dados es lo más probable. O sea, tiene mayor posibilidad que cualquier otra pareja o cualquier otra suma. Pero luego del 7 empieza a disminuir. Otra vez, el 8 solamente tiene 5 posibilidades, el 9 tiene solamente 4, el 10 tiene solamente 3, el 11 tiene solamente 2 y el 12 una. Entonces yo me lo aprendí como con una pirámide, pues como que este es el pico más grande, ¿cierto? Y de ahí vuelve y baja y vuelve y baja. ¿Qué tal? ¿Sabes que cuál es la probabilidad de sacar un 10? Pues la probabilidad de sacar un 10 son 3 posibilidades entre ¿cuántas? 3 entre 36, que son todas las parejas que pueden salir en los dados. Si yo simplifico eso, me da un doceavo porque saco tercera, pero es lo mismo decirlo así que así. Lo que pasa es que si la opción de respuesta está un doceavo, yo no me voy a embalar, pues yo voy a contestar porque ya sé simplificar. Preguntas hasta aquí, chicos. ¿Todo bien? Cami pregunta, ¿por qué no es una opción el 8 más 2? Cami, porque acuérdate que no puedes sacar un 8 en un dado. Lo máximo que puedes sacar en un dado es hasta el 6, porque acuérdate que tiene solo los números del 1 al 6. Entonces, las posibilidades de sacar 10 en suma son el 4 más 6, el 5 más 5 y el 6 más 4. El 4 y 6, el 5 y 5 y el 6 y 4. Esas son las tres posibilidades para sacar un 10 en los dados, pero tienes 36 casos posibles. Esto es lo favorable
sobre 36 posibles y por eso nos da un doceavo. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de sacar menos de 5 en esos dados? Menos de 5. Con menos de 5, ¿a qué nos referimos? A sacar 4, o sacar 3, o sacar 2, o sacar 1. Bueno, 1 no se puede. A sacar 4, o 3, o 2. Porque menos de 5 incluye al 5. Pregunta importante. No incluye al 5. Entonces miren que menos de 5 no es lo mismo que al menos, perdón, que máximo 5. Máximo 5 incluye al 5. Me está permitiendo contar el 5, pero menos de 5 no incluye al 5. Por eso es tan importante como esas palabritas, como anotarlas, hacer un cuadrito y decir, claro, es que estoy entendiendo mal esas palabras y por eso me estoy equivocando en los problemas. O sea, yo entiendo de probabilidad, pero me ponen ese tipo de expresiones y me embalan. Entonces, cada vez que puedan, coloquen un cuadrito, un recordatorio, hagan fichas bibliográficas, busquen la manera de ir superando como la comprensión de esas frases. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar menos de 5? Entonces, sacar un 2 o sacar un 3 o sacar un 4. El 2 tiene una posibilidad, el 3 tiene dos posibilidades y el 4 tiene tres posibilidades. Con lo cual tenemos 6 posibilidades, 6 casos favorables de 36. 6 casos favorables, 6 de 36, porque hay 36 casos posibles. 6 de 36 al simplificarlos nos da un sexto, cuando dividimos entre 6 arriba y abajo. ¿Qué tal hasta ahí, chicos? Los ejercicios de dados y monedas son ejercicios clásicos, o sea, son ejercicios que sí o sí hay que saber manejar porque pues son muy comunes por un lado y porque los vamos a poder entender mejor para luego entender como otros más difíciles. Muy bien, vamos a hacer otro par de ejercicios que sean así en contexto, en un contexto más grande. Estos son tipo examen saber 11. Estos de acá, los que les puse, este ya lo acabamos de hacer, el de las cartas. Tenemos este o este. Tenemos estos 3 puntos para que luego salgamos a un descansito. ¿Listo? Hagamos el primer ejercicio. Dice, en una institución educativa hay 2 cursos en grado 11º. El número de hombres y mujeres de cada curso se relaciona en la tabla. O sea, nos hablan de 11A y de 11B. Y nos dicen cuántos hombres y mujeres hay en cada 11, el total de 11A, el total de 11B, el total de mujeres, el total de hombres y el total, ¿cierto? El total de personas en grado 11º, el total de personas en grado 11. Vamos a leer. La probabilidad de escoger un estudiante de grado 11º de esta institución que sea mujer, o sea, que sea mujer sobre todos los de 11, ¿no? Esa sería la probabilidad. Nos están calculando ya la probabilidad, nos están diciendo que es 3/5, pero vamos a corroborar. Según eso, deberían ser las mujeres, todas las mujeres que hay con respecto a todas las de grado, todos los de grado 11, o sea, todas las personas que hay en grado 11. ¿Será que si dividimos 45 entre 75 nos da 3/5? Simplifiquemos. Entonces pueden sacarle quinta y les da 9 sobre 15. Y después le sacan tercera y les da 3 sobre 5. O pueden sacarle quinceava de una vez y les va a dar 3 sobre 5, o sea, como quieran. Pero estamos de acuerdo en que esa es la probabilidad. O sea, la probabilidad la calcularon como el número de mujeres en total. Este valor corresponde a la razón, o sea, a la división, al cociente, a la fracción, a la división entre el número total de mujeres, que son 45, y contesten ustedes, ¿qué fue lo que relacionamos abajo? A, el número total de estudiantes de grado 11, porque ese es el
Esa es la referencia para la probabilidad. Fíjense que la probabilidad es una fracción que nunca es impropia. O sea, la parte de arriba nunca es más grande que la parte de abajo. Reflexionen en eso. En la probabilidad, la parte de arriba nunca va a ser más grande que la parte de abajo. Pues para que tenga sentido. Porque, a ver, una estadística en RCN puede pasar cualquier cosa, uno no sabe. Ellos siempre me sorprenden. Pero para que tenga sentido, o sea, para que tenga sentido práctico y para que tenga sentido interpretativo, es como que la probabilidad es algo que podría pasar de todo lo que puede pasar. Y entonces lo favorable nunca sería más grande que todo lo posible, ¿cierto? Si lo posible es lo posible, no hay nada por fuera de lo posible, me estoy poniendo filosófica, entonces pues no tiene sentido que lo favorable sea más grande que eso en algún momento. Para que lo tengan en cuenta, o sea, no tiene sentido hablar de una probabilidad del 120%, mayor al 100% no tiene sentido. Miremos el C, que es un poquito más operativo, pues un poquito más largo. Un colegio necesita enviar 5 estudiantes como representantes a un foro sobre la contaminación del medio ambiente. Se decidió que 2 estudiantes sean de grado décimo, 2 de grado décimo y que 3 sean de grado undécimo. En décimo hay 5 estudiantes preparados para el foro. Hay 5 estudiantes preparados para el foro y en undécimo hay 4 estudiantes preparados para el foro. ¿Cuántos grupos diferentes pueden formarse para enviar el foro? Están diciendo desde cuántas formas podemos seleccionar a estos 5 personas para enviar al foro teniendo en cuenta estas y estas posibilidades. Entonces, lo que hay que tener en primer lugar muy presente es que se van a escoger 2 de décimo y 3 de undécimo. Así que, ¿qué terminará haciendo esto? ¿Qué operación terminará haciendo esta ahí? Una multiplicación. Exacto. Ahora, ¿de cuántas formas puedo elegir estos 2 de estos 5? Y nosotros ya hicimos ese cálculo. Es un cálculo en donde el orden no importa, porque es que yo no voy a ponerles puestos. Yo simplemente voy a elegir 2 entre 5. Nosotros lo hicimos cuando hicimos el ejercicio de los abrazos en Año Nuevo, ¿cierto? Este con este, este con este, este con este, este con este. ¿Cuántos? ¿Cuántos nos habían dado? ¿Se acuerdan? 10. 10. O sea, hay 10 formas de escoger esos 2 de décimo. Este con este, o este con este, o este con este, o este con este, con este, con este, con este, con este, o este con este. Si ustedes cuentan como todas las posibles parejas, porque es algo que uno puede hacer a mano, les va a dar 10. Ahora, ¿de qué otra forma se pueden hacer combinaciones? Las combinaciones son cuando elegimos, por ejemplo, un grupito de varios, un subgrupo de un grupo grande. Entonces, cuando vamos a elegir, por ejemplo, 2 de 5 y no nos importa el orden. Pilas pues a este procedimiento que nos ahorra una fórmula. Colocamos el 5 arriba, que es el más grande, y el 2 abajo, que es el más pequeño. Luego multiplicamos por fracciones hasta que este de abajo llegue a 1. O sea, bajamos de a 1 hasta que el denominador se convierta en un 1. Ahí paramos. Miren que aquí paramos inmediatamente. O sea, hacemos tantas rayitas o tantas fracciones como sea el número más pequeño, el número de abajo, porque ahí vamos a parar. Si el de abajo hubiera sido un 3, entonces hubiéramos tenido que hacer 3 rayitas. Si el de abajo hubiera sido un 4, entonces hubiéramos tenido que hacer 4 rayitas y así. Luego de eso hacemos la multiplicación y la división. 5 por 4, 20, dividido 2, da 10. Miren qué rápido. O sea, nos evitamos hacer estas rayitas, pues esos arquitos. Nos evitamos hacer esa parte gráfica y lo hicimos con un cálculo. Obviamente, si los números son más grandes, si tuviéramos que elegir 2 entre 10, 2 entre 15, 3 entre 18, pues esto es mucho más práctico, ¿no les parece? Al poder hacer ese cálculo es mucho más práctico que ponernos a hacer todas las rayitas arriba, pues como todos los arquitos y las posibles parejas. Pero por eso ustedes tendrán que tomar la decisión si les conviene un camino o el otro.
El mayor va arriba siempre, Lina, y el abajo va el más pequeño. En este caso, como estamos tomando parejas, como estamos tomando dos personas, dos de cinco, entonces el 2 va abajo y el 5 va arriba. Pero el mayor va arriba siempre, para que te pueda dar un valor entero en total. Bueno, muchachos, entonces, por ejemplo, ¿de cuántas formas puedo elegir 3 de 11 si hay 4 personas? A, B, C y D. Puede ser que yo elija estos 3, puede ser que yo elija estos 3, puede ser que yo elija A, C y D. ¿Qué más? A, D, B. Muy bien, ahí están las 4 posibles ternas. Yo también lo puedo ver así, yo puedo decir, pues hay 4 personas y voy a elegir a 3. Tan de malas el que se me queda afuera, ¿no? Pues, o sea, tengo 4 personas para mandar a un foro, para mandar a una charla y solamente puedo escoger a 3. Básicamente estoy eligiendo es quién se me queda afuera, ¿no? Se me puede quedar afuera la A o la B o la C o la D, alguno de los 4. Entonces tengo 4 formas de elegir a los otros 3. Y por eso esto son 4. Y 10 por 4 es 40. Esa es la respuesta al ejercicio. Desde acá yo ya sabía que esto y esto se descartaba. O sea, desde que dije que eran 10 formas de elegir los dos de décimo, ya sabía que estaba buscando un múltiplo de 10. Ya podía empezar a descartar, pero lo hicimos completo porque estamos aprendiendo. Este es un ejercicio más elaborado y tenía dos combinaciones y un principio multiplicativo. Preguntas. Para que vayamos a descanso, quiero ponerles es como otro ejemplo de cómo se aplicaría ese procedimiento que les acabo de explicar, este de acá. ¿De cuántas maneras distintas existen de elegir 3 personas entre 7? Supongan que tenemos 7 personas y yo quiero elegir a 3 para que me ayuden a barrer. O sea, no les voy a ubicar en un orden, no les voy a dar posiciones ni cargos, nada. Simplemente voy a elegir un comité para que me ayude a barrer, ¿cierto? Entonces voy a elegir 3 de 7. De manera que, según esto que les expliqué acá, colocamos el 7 arriba, el 3 abajo y hacemos 3 rayitas, ¿cierto? Porque el de abajo es un 3. Entonces, este baja a 6 y luego a 5, este baja a 2 y luego a 1. Miren que por eso coloqué 3 rayitas, porque este es mi tope, ¿cierto? Entonces, después simplifico. Puedo simplificar el 6 con el 3 y el 2 porque 3 por 2 da 6 y entonces se cancelan y me queda 7 por 5, 35, que es la respuesta. O sea, hay 35 maneras de elegir a 3 personas entre 7. 35 maneras distintas. Miren que esto me ahorró mucho tiempo de ponerme a hacer las rayitas así, ¿cierto? Pues y como obviamente las combinaciones no todas se hacen manualmente, pero si yo la puedo hacer manualmente y las opciones de respuesta son pequeñas y no me quiero complicar pues me voy manualmente, ¿por qué no? ¿Cierto? Pero bueno, esto, por ejemplo, este procedimiento de acá que les acabo de explicar es un procedimiento muy útil y nos evitamos esta fórmula. Miren nomás para que me quieran un poquito más. Esta fórmula para combinación de n elementos tomados de AR. ¿Se imaginan? R son los elementos que se toman, N es la cantidad de elementos en total. Esa es la fórmula, factoriales, o sea, horrible, ¿no? Esta es la fórmula de combinación. Esto se lo evitan cuando aprenden esta forma práctica. ¿Todo bien? O sea, ¿está buena esta forma práctica? Demasiado práctica, sí, listo.
Súper. En razonamiento lógico, por ejemplo, aprendemos por qué se hace de esta forma. O sea, no solamente tenemos formas prácticas y obviamente como caminos más ágiles, sino que además entendemos por qué los hacemos así y ya no se nos olvidan. O ya podemos ser todavía más poderosos porque independientemente de que el contexto sea ligeramente distinto, nosotros somos capaces de crear nuestros propios caminos. Y bueno, ahí está. Vamos 15 minutos a descanso para que volvamos a hablar de geometría.